Muy buenos días amigos que sintonizan BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino, específicamente desde el Hospital Periférico de Coche, esto ubicado en la parroquia El Valle y Coche, donde algunos trabajadores de este hospital han decidido protestar la mañana de hoy por la insuficiencia en los bajos salarios y también de insumos en el centro hospitalario. Yo me encuentro con la señora Beatriz Sánchez, quien es manipuladora de alimentos y delegada sindical del Hospital de Coche. Queríamos saber cuál es la situación acá, señora Beatriz. Bueno, otra vez estamos aquí, los trabajadores del Hospital de Coches. ¿Por qué? Por la situación económica que estamos viviendo todos. Ya nosotros, el sueldo de nosotros no nos alcanza para comprar ni siquiera un cartón de huevo. Igualmente la situación hospitalaria. Queremos prestarle un buen servicio a los pacientes, pero aquí ni siquiera hay laboratorio, no hay rayos X, no hay ni siquiera ambulancia. ¿Hasta cuándo nosotros los trabajadores de los hospitales tenemos que forzar todas las condiciones de nosotros para prestar un buen servicio al paciente? No se podemos seguir en esta situación. Nosotros, todo el pueblo, porque nosotros también somos pueblo, los trabajadores, somos pueblo de este país, que estamos con la necesidad de todo, del medicamento, de la necesidad. Ya que seamos buenos entendiendo en los hospitales, que el salario no nos alcanza ni siquiera para comprar algo, que no nos dan sino 10 bolívares para comprar nada, porque no tenemos nada. Tenemos la situación del transporte, que tenemos compañeros que viven en Santa Teresa, en los Valles del Tuy, en Guarena, en Guatire, que llegan tarde porque no tienen una situación. Que queremos un plan de emergencia para acomodar esta situación, porque ya no nos aguantamos la situación que estamos viviendo los trabajadores, que tenemos trabajadores de salud, porque esto no es nada más en el Hospital de Coche. Todos los hospitales, los 14 hospitales de los distritos capital, estamos en la misma situación. No hay nada para prestarle un buen servicio al pueblo como médicos, como personas de salud que somos, que queremos una salud de calidad, no queremos seguir dando pañitos de agua. Aquí en el Hospital de Coche no hay nada. Ah, no, si hay algo, la percusión que tiene el director con los trabajadores. Una persecución que si no viniste, que sabe las condiciones de trabajo que tenemos nosotros. Nosotros vinimos aquí así sea con un centavo para prestar nuestro servicio de trabajo. Y queremos que el director del Hospital de Coche deje su persecución con los trabajadores. No podemos trabajar así. Ya nosotros vinimos más de nuestra casa por la situación económica que tenemos. Entonces tenemos un patrón que lo que está, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está sultano? ¿Hasta cuándo nos vamos a aclarar? Nosotros vamos a aclararnos a partir de hoy en protesta por la situación que estamos viviendo los trabajadores de salud. Ya no aguantamos más, somos padres y madres de familia, ya no aguantamos más esta situación. Señora Beatriz, ¿qué le dan de comer a los pacientes? Usted es la manipuladora de alimentos, ¿qué es lo que le tienen que ofrecer a los pacientes en vista de la falta de insumos que usted ha hablado? Bueno, gracias a Dios, aquí los alimentos no han fallado. Para los pacientes tienen sus 3 comidas aquí y la comida de aquí de este hospital es de buena calidad. Por los momentos, hasta el momento no hemos fallado eso. Sí le mandan su comida a los pacientes de aquí y es muy buena. Pero no hay laboratorio, no hay rayos X, el autoclave está echado a perder, no hay ambulancia. El ascensor está a medias, nada más, pues, el ascensor nada más sirve para las puras emergencias. Vean, el personal de los hospitales se están yendo del país porque aquí el salario es malo para los trabajadores de salud, donde en otro país el salario de los que trabajan en salud son los primeros, educación y salud es lo primero. Aquí no tenemos nada, aquí lo que ganamos son 120.000 bolívares quincenales y sacamos más o menos como 200 cuando trabajamos los fines de semana, porque si no, aquí nosotros tuviéramos, mira, guindados muertos porque no tenemos nada. No podemos resolver ningún problema familiar, ningún problema de salud, porque no es. Yo soy paciente oncológica y hasta los momentos ni siquiera he podido conseguir la quimio porque no ha llegado. Y no la puedo comprar porque mi salario no me da para comprarme la quimio. Tengo que hacerme examen de laboratorio, examen de rayos X, examen de estudio de loma, mamografía, y mi salario como trabajadora de la salud no me da para eso.
Muchas gracias. Escuchaban las declaraciones de Beatriz Sánchez. Ahora vamos a escuchar a Andreina Figueroa, quien es bioanalista de este hospital de Coche. Quería que nos explicara un poco más sobre la situación del bioanálisis, cómo han hecho con los reactivos, cuál es la situación del hospital. Bueno, realmente ahorita no tenemos tubos para trabajar, tubos para el área de hematología. Los pacientes tienen que salir a la calle a comprarlo a precios exorbitantes. Aparte de eso no tenemos reactivo para la parte de química y no tenemos tiras para hacer exámenes de orina. Y bueno, estamos atendiendo solamente la parte de hematología, y BDRL es lo único que tenemos, de los insumos que tenemos, pero es una situación muy crítica. ¿Desde hace cuánto tiempo está la situación así? ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Qué dice el ministro de Salud? Bueno, el ministro de Salud dice que no, que eso es mentira, pero esa es la realidad que estamos viviendo en la mayoría de los hospitales. Hay escasez de reactivos en la mayoría de los hospitales. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Es una situación repetida? Sí, es una situación repetida, pero que se ha agudizado en este primer trimestre del año. En relación a la capacidad, ¿cuántos pacientes atienden diarios? ¿Ha disminuido? Claro, ha disminuido por el hecho de que no tenemos reactivos, pero la poca población que nos llega la estamos atendiendo. Okay, que nos llega, muchas veces nos llegan hasta de Pérez Carreño, no, del clínico, porque no hay. Y bueno, lo que uno puede le resuelve al paciente, pero igual esto vamos grave, estamos muy graves. ¿Corre riesgo también el profesional de la salud al no tener el material para poder manipular, en este caso del bioanálisis, algunas heces, este tipo de exámenes que se realizan? Sí, bueno, tratamos de mantener las medidas de bioseguridad que conocemos, pero igual tenemos riesgo con nuestra salud porque no tenemos cómo resolver a los pacientes. Imagínate, si a nosotros se nos presenta una emergencia, tampoco tenemos cómo resolvernos a nosotros mismos para hacernos algún tipo de análisis, algún tipo de examen. En ese aspecto, tanto nuestros familiares como nosotros nos vemos también afectados porque formamos parte de lo que es la población venezolana. Muchas gracias, doctora. Escuchaban a doctora Andreina Figueroa, quien es bioanalista. Nosotros vamos a escuchar también a uno de los trabajadores en el caso de Rayos X para que nos explique cuál es la situación al momento. Y no alcance ni siquiera para hacer el mercado de un mes aquí en Venezuela. Por eso es que la mayoría de los profesionales se están yendo hacia otros países. ¿Por qué? Porque antes vivíamos con sueldo mínimo aquí y nos alcanzaba para todo. Ahora en la actualidad tenemos que trabajar aquí de noche, de día, redoblarnos. ¿Para qué? Para poder llevar nuestro alimento a nuestra familia. No es justo que el gobierno se haga de vista gorda a la situación que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Así es. Esta déficit de insumos y de medicamentos, ¿y cuántas personas se han dejado de atender por esta falta de medicamentos? Bueno, el servicio de Rayos X tiene meses, me atrevo a decir que tiene hasta un año sin Rayos X y solamente estamos trabajando haciendo las emergencias. ¿Por qué? Porque tenemos una procesadora que ya está obsoleta, una procesadora que tiene que cambiar los rodillos o tienen que cambiarla totalmente y no le han hecho eso. Entonces los pacientes creen que a veces el personal no quiere atenderlo y resulta que nosotros estamos aquí porque queremos hacer nuestro trabajo con amor y queremos esforzarnos por la comunidad como tal. Por eso también incitamos a la comunidad de Valle y Coche a que se una a esta lucha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo, necesitamos el apoyo también de los vecinos de Valle, Coche, de Las Mallas, de todos los barrios que rodean el hospital como tal. Gracias. Muchas gracias. Escuchaban entonces también a algunos de los trabajadores de este hospital. Recordamos para aquellos que nos están sintonizando, se trata del hospital de Coche. Vamos a escuchar también a uno de los pacientes de este hospital para que nos explique cuál es la situación. Buenos días a todos los venezolanos, ¿verdad? Nosotros como venezolanos nos queremos expresar, ¿verdad? Que aquí en Venezuela lo que estamos viviendo es un comunismo. Aquí en Venezuela de verdad hay huelga en los hospitales, no hay medicina, no hay nada, mientras que Maduro baila, cosa un pullero, ¿verdad? Entonces nosotros como venezolanos no se trata nada más de un sueldo, de un salario mínimo, se trata de todo en general, que queremos cambiar, estamos cansados ya 19 años de régimen y todavía el régimen nos sigue engañando a la gente con una casa. Entonces el pueblo en general se tiene que expresar de verdad. ¿Es trabajador del hospital, es paciente? Bueno, yo tengo familia hospitalizada aquí en el hospital, que no consigue los medicamentos, ni siquiera hay una inyectadora, mientras que el gobierno está cayendo a coba a los venezolanos, Maduro, su combo, ¿verdad? Vemos cómo está la realidad del país y todavía da pena aquí en Venezuela que haya gente todavía ciega, que pelean por el régimen, por este régimen de Nicolás Maduro. Estamos ya cansados de verdad. ¿Tu paciente que está hospitalizado y desde cuándo está? Bueno, mi paciente ya tiene un mes y medio aquí hospitalizado en el hospital de Coche. Bueno, él sufre de broma de los pulmones y no consigue los medicamentos
muchas veces lo andan ruleteando de hospital en hospital, porque no consigue nada, entonces demasiado. Nosotros ya no hayamos que hacer aquí en Venezuela. Entonces necesitamos de verdad, es que no se trate nada más de un salario digno, sino que se trate de todo en general, porque por una parte le suben el salario a la gente, yo tengo que traer de vigilante y lo que me gano un sueldo miserable, con un sueldo que no me alcanza ni para comprarme un cartón de huevo. ¿Ah? Entonces nosotros no se trata más del sueldo, se trata de todo Venezuela, de los hospitales, el salario digno, de todo, de salir de esta pesadilla de Maduro, sin miedo. Dígame, Tirso Abelardo Carraquel González, y si Nicolás Maduro me está escuchando, soy venezolano que no tiene miedo. Gracias. Escuchaban entonces la opinión de uno de los familiares de los pacientes que se encuentran acá. Nosotros vamos a entrevistar también al presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Salud, Pablo Zambrano, para que nos explique sobre esta protesta. Ya hemos visto algunas reacciones de cuál es la situación del hospital de Coche, pero esta situación al parecer es generalizada en otros hospitales del país. Quería saber cuáles son las aspiraciones que tienen, por ejemplo, los trabajadores de salud y cuáles son aquellos problemas que se presentan a lo cotidiano, a lo diario. Bueno, fíjate, en principio, claro que soy el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud. Ya he visto que este tipo de acciones las venimos realizando en los distintos hospitales de Caracas, precisamente exigiendo un salario digno, que es uno de los puntos más álgidos por el hecho de que la gente sin salario no puede comer. O sea, ¿cómo tú le llevas bienestar a tu familia si no recibes un salario acorde a la realidad económica que vive el país? Una de las cosas que nosotros planteamos y vemos es mucha indiferencia por parte del patrono gobierno, que no está tomando en cuenta el reclamo de la clase obrera, porque resulta ser que el aumento que otorgó, él sabe que no sirve para nada, que es un aumento que al contrario, o sea que en vez de mejorar el poder de compra, al contrario, tiene un efecto de hiperinflacionario y por supuesto perdemos poder de compra, en este caso los trabajadores. Por otro lado, el problema de los insumos médicos, el problema de los medicamentos, o sea, un problema generalizado en la salud. O sea, todo está mal, todo. Hay una política de gobierno que nos ha llevado a una profunda crisis y que no buscan formas, sino se concentran simplemente en el problema político. Y una de las cosas que nosotros pedimos como trabajadores es que tiene que tomarse en cuenta el problema social. Ante esto, hemos visto que la Cruz Roja venezolana ha solicitado autorización al gobierno nacional para traer insumos y medicamentos al país. Nosotros como trabajadores, como federación, apoyamos a la Cruz Roja y en los próximos días anunciaremos una manifestación de calle a fin de darle apoyo a este ente para que en Venezuela lleguen medicamentos, lleguen insumos para los hospitales y no siga muriendo los venezolanos por causa de falta de medicamentos, valga la repetición, y falta de insumos, porque esa es una realidad. En Venezuela se está violando el derecho a la salud, se está violando el derecho a la vida, se está violando la Constitución Nacional, porque los trabajadores no ganan un salario suficiente. Hay una violación manifiesta que inclusive hemos pensado los trabajadores realizar denuncias en la propia Fiscalía General de la República y ante el poder moral republicano, porque se está violentando la Constitución Nacional y esto tiene que tener un coto. Esto no puede seguir en Venezuela. O sea, no podemos nosotros como venezolanos seguir viendo como se va la vista gorda. El problema que tenemos, el problema es que se mueren los venezolanos por falta de cualquier cosa. O sea, medicamentos, insumos, alimentación y los entes no funcionan. En el caso, el Estado como tal, los entes del Estado no funcionan. Pero además tenemos otros problemas. La luz se va a cada momento, las empresas básicas de Venezuela están destruidas, el sector petrolero está destruido. Ante este hecho, no nos va a quedar más remedio a los trabajadores de la salud que venimos encabezando la lucha en el país por el progreso, por un país mejor, que llamar a un conflicto nacional y por supuesto llamamos también a otras organizaciones, a todos los trabajadores venezolanos a que se vayan sumando a este petitorio, porque si no nos concentramos en la lucha social, si no nos concentramos en lo que pertenece a nosotros, que es la vida digna, entonces el gobierno simplemente con su indiferencia nos va a acabar a todos. Y como venezolanos no podemos permitir que el gobierno nos acabe. Señor Pablo, ¿en qué consiste ese conflicto nacional que usted está pidiendo que se declare? Bueno, fíjate, en todo caso empezaríamos en protesta como la estamos realizando. Ya en la salud, a nivel nacional hay un conflicto. Hemos visto
en todos los estados que los trabajadores de la salud vienen saliendo y reclamando el salario digno, pero también defendiendo al paciente, porque nosotros también exigimos el insumo médico, exigimos el medicamento. Ahorita estamos apoyando a la Cruz Roja y llamando al gobierno que tiene, porque sería criminal que el gobierno no aprobara a que la Cruz Roja traiga medicamentos e insumos al país, porque sabemos los venezolanos de a pie que eso falta en Venezuela y la gente muere por falta de insumos y falta de medicamentos. Y por supuesto, el llamado a que se sumen a la protesta todos los trabajadores venezolanos. Cuando hablamos de esto, hablamos de trabajadores de la electricidad de Caracas, los trabajadores inclusive de otros entes, además de los trabajadores de los hospitales pertenecientes al Ministerio de Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IPASME, ¿verdad? Los trabajadores de Barrio Adentro. Ya en este caso, fíjate, los trabajadores, los médicos integrales, vienen protestando junto a nosotros porque tienen el mismo problema, es un problema generalizado. Tenemos que apartar lo ideológico, porque el problema que tenemos social los venezolanos va más allá de lo ideológico, y eso no lo está entendiendo el gobierno del presidente Maduro. Y ante ese hecho no nos queda más que rebelarnos como ciudadanos, porque, como lo digo, con la actitud indiferente el gobierno nos está destruyendo a todos, a todos. La crisis es generalizada, la crisis es donde te metas, donde tú vayas consigues crisis, consigues problemas. Entonces, ante ese hecho no nos queda más nada que organizarnos para dar la batalla por un país mejor, una Venezuela de progreso y una Venezuela donde todos podamos vivir con dignidad. Una pregunta, ¿cuánto es la exigencia mínima que ustedes hacen de aumento salarial? ¿Cuánto creen ustedes que es el mínimo que deberían aumentarles para poder vivir bien? Bueno, nosotros tomamos en cuenta... en Sudamérica, el país más cercano que tenemos en este momento es Colombia. El salario mínimo en Colombia son $272. Y, por supuesto, se paga en pesos, pero está acorde unos 900.000 pesos aproximadamente. Nosotros, aquí en Venezuela, si por lo menos hablamos de dólares, tendríamos que hablar de un salario, de un ingreso mínimo para la clase trabajadora que supere los 30 millones de bolívares. Porque cuando tú vas a la calle y ves los precios, el sueldo mínimo, por supuesto, eso acompañado de medidas que detengan la inflación, porque si nosotros nos siguen aumentando como esta política que ha tenido Maduro de cada 2 meses nos aumenta, eso lo que hacen es perjudicarnos. Te pongo un ejemplo, Maduro aumentó, nosotros venimos cobrando ese aumento, es a finales de mes, tanto de cestatique como del salario. Cuando lo cobremos ya no vale nada, ya no vale nada. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, cada vez que el presidente aumenta, en vez de nosotros mejorar nuestro poder de compra, lo perdemos. O sea, nadie se alegra con un aumento de salario. Pero además de eso tenemos el problema de la profunda crisis, pues, de que no conseguimos medicamentos, la escasez de alimentos, el problema del insumo médico. O sea, nosotros queremos trabajar con dignidad y aparte de eso, trabajar y prestar un servicio y ser bien remunerado. Entonces, lo mínimo que puede ganar en Venezuela un trabajador, un programa aproximado de unos $250, porque la realidad es que la economía venezolana está dolarizada. Tú te metes en cualquier sitio en Venezuela, ejemplo, a comprar un apartamento, te lo venden en dólares, un carro te lo venden en dólares. Yo estuve en estos días en el aeropuerto porque se iba mi hijo en el internacional, y todo en el aeropuerto lo venden en dólares, las tiendas, y eso es del gobierno, y todas las negociaciones se hacen es en dólar. Entonces, el gobierno tiene que buscarle salida a esta crisis con medidas económicas. O sea, no concentrarse en lo político, porque está concentrado en lo político, en mantenerse en el poder. Y el problema social está creciendo y eso puede llevarnos puede ser hasta un estallido social. Porque la gente sola llegará el momento que ante el hecho y la situación que vivimos tendrá que salir a la calle para que el gobierno reaccione. Bien, muchas gracias. Escuchaban también las declaraciones del secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Sector Salud. Ya él ha indicado cuál es el estimado que ellos aspiran para poder tener un salario dolarizado en el caso de los trabajadores del Hospital de Coche y de otros hospitales en el país. Vamos a escuchar a una de las señoras que se encuentra acá y que daba una opinión particular y una denuncia. ¿Qué es lo que usted estaba diciendo hace algunos segundos? Yo he necesitado del hospital y uno le piden aquí la gasa para la placa, todo se lo piden a uno aquí en este hospital. Y yo he visto en este estacionamiento que llega el surtido y se ponen con todo el descaro y lo venden aquí en la acera, se lo dan a los bachaqueros y lo venden aquí a los bachaqueros.
Yo he comprado gas aquí a los bachaqueros, que viene de aquí del hospital. Y nada menos, antes yo tuve que llevar al hijo mío a la sanidad, también a que le sacaran un diente, y estaban vendiendo el par de guantes en 250.000 bolívares en la sanidad, que vino y la mujer con todo el descaro, con el uniforme y todo, vino y lo dijo, no, yo trabajo aquí en el hospital de aquí del Valle. ¿Ah? ¿Pero quiénes los venden, señora? ¿Quiénes los Las venden? enfermeras, mijo, las enfermeras. ¿Cómo se llaman? No sé. Pero andan con el uniforme de enfermera y todo. El doctor del carro dicen que En la trabaja. farmacia esos insumos, ¿por qué no los consiguen en la farmacia en otro lugar? No, porque ellos los cogen, ellos los agarran y los venden. ¿Ah? Sí, fuera porque estoy diciendo la verdad. Fuera porque estoy diciendo la verdad. No, nombre mío, Gloria Mijares. Escuchaban también la opinión de algunos pacientes. Ya ven ustedes algunas personas que han pasado incluso de manera voluntaria en este lugar a dar su opinión, y mientras que se sostiene esta protesta de los trabajadores han explicado cuál es la situación de insumos. Señora, explíquenos cuál es la situación. Aquí al director le niega a uno los medicamentos. ¿Qué dice usted sobre lo que acaba de explicar ahorita la señora, que era supuestamente responsabilidad de los mismos trabajadores del hospital? ¿Qué le responde usted a la señora? Bueno, mira, responsablemente yo tengo 32 años trabajando en este hospital. Mi nombre es Zuleika Pérez y soy dirigente sindical. Aquí las enfermeras que trabajan en el materno infantil de allá, en la Hugo Chávez, que llegan recursos, porque el problema aquí es que la salud está atomizada, ¿verdad? Entonces hay barrio adentro, hay la maternidad Hugo Chávez, hay los CDI, entonces para estos hospitales no mandan nada. Algunas enfermeras de allá para acá traen de su misma cuestión para atender los pacientes de aquí cuando aquí no hay, porque aquí no se consigue un yelco, aquí no se consigue una inyectadora, entonces aquí no se consigue nada, pero entonces raramente, de verdad que afuera hay bachaqueros que traen medicamentos que vienen del Cefar, que no vienen aquí al hospital, pero vienen del hospital. Entonces nosotros, malamente, que necesitamos a veces un salbutamol o necesitamos un acetaminofén, no tenemos. Entonces raramente nosotros podemos decir que los trabajadores bachaquean los medicamentos, porque nosotros no tenemos. Nosotros vamos y buscamos salud en otras partes. Y aquí estoy de testigo yo, mire, yo tengo este lipoma de hace más de 2 años, no me lo he podido operar, porque yo tuve que mandarme a hacer el examen del HIV en la calle y me costó 400.000 bolívares, y yo gano 190 en una quincena. Entonces malamente uno puede bachaquear un medicamento cuando más bien uno anda buscando para los hijos, para el vecino y para todo, y las enfermeras traen a veces de su casa o de otra parte, más bien se traen trabajo de otra parte para su casa para ayudar a los que están a los vecinos. Entonces, oye, honestamente nosotros, el problema de aquí es grave, grave. El problema del hospital de Coche, del hospital periférico de Katia, el del clínico universitario, de todo es grave. Solamente nosotros que trabajamos aquí sabemos. Y aquí los obreros, las enfermeras, los médicos se están yendo del país porque aquí hay salarios de hambre. Entonces aquí, si nos pagan en dólares, nosotros seríamos mejor porque todos lo pagamos en dólares, señores. Entonces vamos a que nos paguen 250 dólares mensual, 300 dólares que nos paguen. Entonces, Nicolás, que aumente el salario mínimo en dólares para nosotros poder vivir tranquilos. Nosotros no queremos tumbar gobierno, nosotros no queremos entorpecer la buena labor del director si la tiene o no la tienen. Nosotros lo que queremos es trabajar, que aquí lleguen los pacientes y sean atendidos, que los mismos trabajadores puedan tener acceso a una constancia de trabajo que aquí no se les puede dar, para ellos solicitar un préstamo o algo, porque no hay tóner, no hay nada, no hay historias médicas, no hay papel sanitario, aquí hay que traer el agua para uno tomar, aquí hay que traer todo. Y es en todas partes. Nosotros no estamos guarimbiando ni estamos queriendo tumbar gobierno, nosotros lo que somos trabajadores, que lo que queremos es trabajar. Malamente va a querer uno bachaquear, si ya uno paga a un bachaquero una harina pan en 200.000 bolívares, entonces uno va a bachaquear un medicamento. No, eso es un pecado, señores, por favor. Bien, escuchamos entonces la declaración de Zuleika Pérez, quien también es representante sindical de este hospital de Coche. Es parte de una protesta, amigos, que sintoniza MPI TV, que sostienen trabajadores y personal médico de este centro hospitalario. Es parte de la información que nosotros podemos ofrecer desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. De inmediato vamos a escuchar a nuestro compañero Manuel Fajardo, quien tiene más información desde la sede de los dos caminos, de la sede del PNUD, mejor dicho, donde la plataforma unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática, la plataforma por una Venezuela libre, mejor dicho, va a tener también una concentración ante este organismo internacional en Venezuela. Escuchemos a Manuel, adelante, te escuchamos.